Bueno, como les estaba diciendo, tenemos que ver el día de hoy lo correspondiente a la última parte de proteínas plasmáticas. Y el día de hoy tenemos que ver la fracción que corresponde a las gamma globulinas, que también se las conoce con el nombre de anticuerpos o inmunoglobulinas. Para hablar un poquito de para comenzar a hablar de las inmunoglobulinas, vamos a recordar un poquitito lo que habíamos dicho el día lunes. La estructura general de una gamma globulina es esta. Se encuentra formada por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. La estructura tridimensional que va a adoptar la gamma globulina es de una Y invertida. ¿Qué características importantes tiene esta inmunoglobulina? Se encuentra formada por una región que recibe el nombre de región FAB. Esta es la región FAB. Esa es la región FAB que presenta en la parte final de estas cadenas, presenta una región variable que va a ser capaz de unirse al antígeno. Entonces, esa es la característica de esta región FAB. Presenta una región variable que varía entre un antígeno y otro. Además, presenta una región FC y esta región FC es una región constante, es decir, la misma prácticamente para todas las inmunoglobulinas. Esta región variable que se encuentra presente en las inmunoglobulinas, esta fracción de aquí, tiene importancia debido a que esta región es la zona en la cual se va a unir el antígeno. En esta zona, el anticuerpo se va a unir al antígeno y va a desencadenar una serie de reacciones químicas que van a conducir a la destrucción del antígeno. Mientras que esta zona, que recibe el nombre de región constante o fracción FC, es la región que se va a unir ya sea al complemento o a una zona de enlace a nivel de los macrófagos o de los polimorfonucleares, de manera tal que sería la zona más bien efectora del proceso de inmunidad. Dicho esto, vamos a hablar ahora de las inmunoglobulinas. Como ya sabemos, las inmunoglobulinas o anticuerpos se dividen a su vez en 5 fracciones. Ya las habíamos recordado, son las inmunoglobulinas tipo G, A, M, D y E. Entonces tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Vamos a comenzar con la inmunoglobulina que se encuentra, con la inmunoglobulina más grande. Es la inmunoglobulina más grande, recibe el nombre de IgM, es la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina presenta en su estructura, vamos a acercar un poquito la imagen, presenta en su estructura cadenas pesadas del tipo mu. Representa aproximadamente entre el 5 al 10% del total de las inmunoglobulinas presentes en plasma y tiene una vida media de 5 días. La inmunoglobulina M presenta una estructura grande, se trata de una
inmunoglobulina grande de elevado peso molecular y está formada por 5 monómeros de IgM, es decir, 5 unidades estructurales de IgM. Sabemos que la unidad estructural tiene esa forma de una Y invertida, donde las cadenas pesadas, las cadenas mu, son las que se repiten a nivel de las inmunoglobulinas tipo M. Estos 5 monómeros, estas 5 unidades estructurales, se unen unas a otras a través de una cadena J, proporcionándole a la inmunoglobulina una característica importante de presentar una zona que recibe el nombre de región secretora, también conocida con el nombre de pieza secretora. Entonces, aquí tenemos esta fracción que justamente es una fracción unida, una región formada por la unión de las cadenas J. También podemos observar en estas inmunoglobulinas, se puede observar claramente esta región que se encuentra aquí en color verde y que corresponde a la región variable. ¿Qué característica le proporciona esta región variable a esta inmunoglobulina? Es que le va a conferir a esta inmunoglobulina de 10 sitios a través de los cuales la inmunoglobulina puede unirse con el antígeno, de manera tal que la convierte en una inmunoglobulina muy eficaz para la unión y la destrucción de los antígenos. Esta naturaleza poligénica y elevado peso molecular además hace que la inmunoglobulina se encuentre prácticamente confinada al espacio intravascular. Es demasiado grande para poder salir hacia el espacio extravascular, hacia el espacio intersticial. Aunque se han encontrado pequeñas cantidades de IgM a nivel de las secreciones. Otra característica importante de la inmunoglobulina es que la IgM es el primer anticuerpo sintetizado luego del ingreso de un antígeno, por lo que es considerada como una inmunoglobulina de fase primaria. Es una inmunoglobulina de respuesta primaria, es decir, la primera inmunoglobulina que se va a sintetizar en respuesta al ingreso de un antígeno. Si nosotros estamos frente a un proceso infeccioso, se podría decir que la IgM es la inmunoglobulina de fase aguda, pero se prefiere utilizar la palabra de respuesta primaria debido a que no todo ingreso de antígeno va a provocar un proceso infeccioso. Eso sucede, por ejemplo, cuando nos vacunan. El ingreso de un antígeno atenuado o muerto a través de las vacunaciones estimula también la síntesis de IgMs, pero en este caso hay respuesta primaria. Lo que no hay es fase aguda. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se está produciendo, se está formando para responder de manera adecuada al ingreso de un segundo patógeno. Otra característica importante de la IgM es que no va a ser capaz de atravesar la barrera placentaria. Es imposible que esta inmunoglobulina atraviese la barrera placentaria. Pero, a pesar de que no atraviesa la barrera placentaria, es la única inmunoglobulina, y lo vamos a poner con rojo,
que se va a sintetizar en el recién nacido, pero además durante la vida fetal. De manera tal que si nosotros en un recién nacido encontramos IgMs, quiere decir que posiblemente el proceso infeccioso lo haya adquirido mientras permanecía en el útero materno. ¿Cómo cumple su función la IgM? La IgM es la menos especializada de todas las inmunoglobulinas, pero activa de manera eficiente la vía del complemento. Para no perder tiempo en cómo se produce la activación de la vía del complemento, que es un tema de microbiología, les he pasado un video por Encampus en el cual se explica de manera muy clara cómo se produce la activación y cuál es la finalidad de la activación de la vía del complemento. Esta vía del complemento activada por inmunoglobulinas recibe el nombre de vía clásica. Entonces, activa la vía clásica del complemento. En el video ustedes van a ver que existen 3 tipos de activaciones de la vía del complemento. Todas ellas están muy bien explicadas, pero la que a nosotros nos interesa es justamente la vía clásica del complemento. Vamos a pasar a la segunda inmunoglobulina, la IgG. La inmunoglobulina G se encuentra formada por cadenas pesadas del tipo gamma, por eso se llama IgG. Es de las más pequeñas de las inmunoglobulinas y la que se encuentra en mayor concentración en el plasma sanguíneo. La concentración de IgG oscila alrededor del 70% de la inmunoglobulina. Más o menos el 70% de la inmunoglobulina se encuentra en forma de IgG. Si nosotros tomamos en cuenta la vida media de la IgG, esta tiene una vida media de alrededor de 22 días y se encuentra presente en todos los líquidos extracelulares. Entonces, al ser una inmunoglobulina tan pequeña, fácilmente esta IgG es capaz de abandonar el espacio intravascular. Por lo tanto, se encuentra en todos los líquidos extracelulares. Existen 4 subclases conocidas con el nombre de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, pero lo importante es que esta inmunoglobulina se produce de manera muy abundante en la respuesta inmunológica secundaria. Entonces, se produce durante la respuesta inmune secundaria. Esta posiblemente es la característica más importante de la inmunoglobulina G. ¿Qué quiere decir? Que en primera instancia se producen las IgMs y que a medida que las IgMs van descendiendo, las IgGs comienzan a elevarse. Esa entonces es la característica de estas IgGs. Las IgGs son muy importantes porque producen la neutralización de las bacterias, pero también de sus toxinas. A través, uno, de la activación de la vía clásica del complemento, pero además a través de un proceso
que recibe el nombre de fagocitosis de los microorganismos. Enseguida vamos a ver cómo se produce esta fagocitosis. Antes es importante indicar que la IgG es el único anticuerpo, y anótenlo muy recalcado porque es pregunta de examen, es el único anticuerpo capaz de atravesar la barrera placentaria. Más o menos a partir de las 18 semanas de gestación, comienzan a atravesar la barrera placentaria las inmunoglobulinas G maternas, constituyéndose en una línea principal de defensa del feto, frente a procesos infecciosos intrauterinos. Pero permanece en la circulación del bebito, incluso durante las primeras semanas de vida. Se ha comprobado que muchos anticuerpos se pueden encontrar, anticuerpos de tipo IgG maternos, pueden encontrarse en circulación sanguínea fetal incluso hasta 6 meses después de que el bebito ha nacido. ¿Cuál es el lado negativo? Acabamos de decir que esta inmunoglobulina, a partir de esta región, que es la región constante, se pega a nivel de la membrana placentaria. Tiene receptores en la membrana y a través de un proceso activo va a pasar a la circulación fetal, dándole a este feto una inmunidad que se conoce con el nombre de inmunidad pasiva. Entonces, la presencia de estas inmunoglobulinas le va a proporcionar al feto una inmunidad pasiva. ¿Hay alguna consulta, perdón? Doctora, un poquito más, un poquito puede repetir desde donde dice, donde ha dicho perdón, donde ha dicho de la inmunidad del bebé. Se me ha cortado un poquito, por favor, disculpe. Algo que nos olvidábamos es que si bien las IgGs van a proteger al feto a través de esta inmunidad pasiva, todas las IgGs maternas van a atravesar a la circulación fetal. Y este es un lado negativo, debido a que pueden existir en circulación materna, pueden existir un tipo especial de inmunoglobulinas G, obviamente, ¿sí? Que se las conoce con el nombre de inmunoglobulinas IgG contra, ¿cómo le ponemos? Contra el antígeno D. ¿Y quién recuerda qué es el antígeno D? Doctora, ¿es el antígeno que posee el RH positivo? Correcto. Es el antígeno que va a conferirle al eritrocito la característica de ser RH positivo. Entonces, en este caso, cuando las IgGs contra el antígeno D pasan de la circulación materna a la circulación fetal en una patología que recibe el nombre de incompatibilidad sanguínea materno-fetal, la vamos a escribir para que no nos olvidemos, ¿sí? La patología recibe el nombre de incompatibilidad RH, ¿sí? ¿Cuándo se produce esta incompatibilidad RH? Esto vamos a ver en la práctica, pero ya les voy a ir adelantando. Cuando la mamá es RH negativa, es decir, que no tiene
el antígeno D. Y el papá es RH positivo, de manera tal que el bebito puede ser RH negativo o puede ser, en la mayor parte de los casos, RH positivo. Entonces, en un primer embarazo, hay un intercambio de sangre materna y sangre fetal, principalmente durante el parto, y la sangre del bebé, que es RH positivo, se pone en contacto con la sangre materna, que es RH negativa. Entonces, el sistema inmunológico de la mamá forma anticuerpos contra este antígeno D que se encuentra presente en el eritrocito del bebito. En el segundo embarazo, en el primer embarazo, se produce la inmunización en la mamá. En el segundo embarazo, la mamá tiene IgGs contra el antígeno D. Y como es una IgG, es capaz de atravesar la barrera placentaria. Y al encontrarse el anticuerpo de la mamá con el antígeno D en la membrana del eritrocito de su bebé, produce hemólisis. Se produce la destrucción del antígeno D. Se produce la destrucción de los glóbulos rojos del bebito. Y se produce una hemólisis intravascular intensa. Esto depende mucho de la cantidad de anticuerpos presentes en la circulación de la mamá. Pero esta reacción antígeno-anticuerpo que produce la hemólisis de los glóbulos rojos del bebito puede ser tan intensa que puede provocar la muerte intrauterina del bebé. Entonces, esta patología recibe el nombre de incompatibilidad RH, más conocida posiblemente como enfermedad hemolítica del recién nacido, o también se la conoce como eritroblastosis fetal. Como les digo, esto vamos a ver con más detenimiento en la parte práctica. Pero es importante que ustedes sepan que no todos los anticuerpos que son capaces de atravesar la barrera placentaria pueden ser beneficiosos para el recién nacido. ¿Cómo se produce el proceso de fagocitosis? El proceso de fagocitosis inducido por anticuerpos del tipo IgG recibe el nombre genérico de opsonización. ¿Qué es lo que sucede? Se produce la formación de estos anticuerpos en una primera instancia como consecuencia de un primer ingreso del antígeno a la circulación sanguínea. Y estos anticuerpos, cuando ingresa el patógeno, el antígeno, por segunda vez, lo que hacen es pegarse a la membrana celular, puede ser de una bacteria, puede ser de una toxina, no importa, ¿sí? Del patógeno. Y al pegarse estos anticuerpos, van a provocar lo que se llama la opsonización. Entonces, al pegarse este anticuerpo al patógeno, va a provocar un cambio en la carga eléctrica del patógeno. Los patógenos tienen, la mayoría de ellos, de acuerdo a la estructura, principalmente la presencia de ácido ciálico en la membrana celular, tienen un pH negativo. Entonces, al tener un pH negativo y las células, los leucocitos, también tienen un pH, una carga eléctrica negativa, entonces, de manera fisiológica,
estos se repelerían, tanto las células del sistema inmunológico como los patógenos se repelerían porque ambos tienen cargas eléctricas negativas. Pero como se pega el anticuerpo de tipo IgG a este patógeno, produce la neutralización de la carga eléctrica, de manera tal que las células del sistema inmunológico, principalmente del tipo de mononucleares, como los macrófagos o los neutrófilos, van a ser capaces de exponer receptores para la fracción Fc del anticuerpo. Y de esta manera se va a unir el anticuerpo a la célula inmunológica y se va a producir la fagocitosis, es decir, que se va a aumentar la eficiencia y la eficacia del proceso de fagocitosis. Se trataría de anticuerpos que se llaman presentadores de antígenos. Entonces, al unirse el anticuerpo al agente patógeno, está presentando como una molécula no normal, está presentando como una célula diferente y que va a ser reconocida por el sistema inmunológico celular, aumentando de esta manera la eficacia de la fagocitosis. Las IgAs. Las IgAs son otro tipo importante de inmunoglobulina. Tienen cadenas pesadas del tipo alfa. La IgA se encuentra en dos formas. Una forma de monómero, es decir, constituida por una sola unidad estructural de inmunoglobulina y que ésta se encuentra en circulación sanguínea. Y la forma dimérica que se encuentra a nivel de las secreciones. En circulación sanguínea alcanza aproximadamente entre el 7 y el 15% del total de las inmunoglobulinas y tiene una vida media de 6 días. La IgA se constituye en la primera línea de defensa contra los microorganismos provenientes del ambiente exterior, por lo que es la inmunoglobulina predominante en las secreciones. ¿Y cuáles son las principales secreciones? Por ejemplo, la saliva, las lágrimas, las secreciones digestivas, las secreciones respiratorias, las urogenitales, pero también se encuentra presente dentro de las secreciones la leche materna. Las IgAs son el producto de las células plasmáticas y estas células plasmáticas se encuentran situadas a nivel del tejido linfoide asociado a las mucosas. Esta IgA que tiene esta estructura dimérica, es decir, formada por dos unidades de IgA monomérica, por dos unidades funcionales y estructurales, se sintetiza a nivel, vuelvo a repetir, de las células plasmáticas. Una vez sintetizada, se une a un receptor en la superficie basal de las células de la mucosa y es transportada por endocitosis hacia la región apical, donde la IgA es liberada, pero unida a esta fracción proteica en forma de una pequeña S, se une a esta fracción proteica, conocida, igual que en el caso de las IgMs, conocida con el nombre de cadena J, pero que en el caso específico de las IgAs recibe el nombre de pieza secretora. Entonces, de esta manera, la IgA se encuentra en las secreciones, en forma de un dímero unido
a través de una pieza secretora. En un individuo normal, posiblemente la inmunoglobulina que más se sintetiza es la IgA. Pero como su síntesis tiene lugar a nivel de los linfocitos del tejido linfoide de las mucosas y directamente esta, una vez que se sintetiza, pasa a la luz de las mucosas, entonces la concentración en circulación sanguínea es muy baja. Solamente tenemos en circulación sanguínea entre el 7 y el 5% del total de las inmunoglobulinas. ¿Cómo actúa esta inmunoglobulina a nivel de las mucosas? El mecanismo de acción de las IgA secretoras es el de evitar la adherencia de los microorganismos a las células de las mucosas, proporcionándole a estas mucosas esa característica de presentar un filamento de moco denso, espeso, de manera tal que si el microorganismo no se pega a la mucosa, es muy difícil que pueda invadir nuestro organismo. Este evitar de la invasión de los tejidos se produce debido a que la IgA es capaz de activar el complemento, pero a diferencia de la IgG y de la IgM, la activación del complemento por IgA es a través de la vía alterna, no es a través de la vía clásica, es a través de la vía alterna. Y también esta IgA es capaz de degranular a los eosinófilos. Otra situación importante es en la inmunidad del bebito recién nacido. Si bien la IgA no puede atravesar barrera placentaria, pero se encuentra presente en gran cantidad en la leche materna. No nos olvidemos que la leche materna es una secreción. Entonces, hay gran cantidad de IgA en la leche materna. Sobre todo en el primer golpe de leche que recibe el nombre de calostro. Esa es la importancia de que el bebito apenas nazca, ¿sí? Lo lavan, lo bañan, lo visten, lo pesan, le hacen todo su chequeo de neonatología y se lo entregan a su mamá para que coma. Esta primera leche recibe el nombre de calostro y tiene gran cantidad de inmunoglobulinas del tipo IgG, pero principalmente del tipo IgA. Entonces, esta es la importancia de la IgA. La IgE. La IgE presenta cadenas pesadas tipo epsilon, por eso se llama IgG. Es la inmunoglobulina que se encuentra en concentraciones muy bajas en el plasma sanguíneo y es capaz de poner en marcha algunos mecanismos relacionados con la hipersensibilidad inmediata. La actividad fisiológica, biológica de la inmunoglobulina E radica en la capacidad que tiene de unirse a receptores en la superficie de los basófilos y de los mastocitos, incluso sin que esta inmunoglobulina haya detectado la presencia de un antígeno. Entonces, aquí podemos ver que el ingreso en primera instancia de un antígeno, que se conoce en este caso como alergeno, ¿sí? Va a producir la actuación de los linfocitos B. Los linfocitos B van a proliferar a células plasmáticas y estas células plasmáticas son las que sintetizan la inmunoglobulina E.
Una vez que se ha formado la inmunoglobulina E, esta inmunoglobulina E no se va a encontrar libre en circulación sanguínea como sucede con el resto de las inmunoglobulinas, sino que esta inmunoglobulina E sintetizada a través del fragmento FC se pega a las células conocidas como mediadores inflamatorios. ¿Y cuáles son estas células llamadas mediadores inflamatorios? Principalmente basófilos y mastocitos. Entonces, ya producen el armado, si ustedes quieren, de estas células mediadoras inflamatorias. Entonces, fisiológicamente, estos basófilos y estos mastocitos ya tienen en su estructura a las IgEs. De manera tal que cuando ingresa el antígeno por segunda vez al organismo, aquí tenemos el antígeno que ha ingresado por segunda vez, ya se encuentra con la célula inmunológica armada. Entonces, este antígeno se va a pegar a los anticuerpos, va a provocar que estos anticuerpos se reúnan en un lugar específico de la célula y se unan a los antígenos. De manera tal que esta unión del anticuerpo con su antígeno va a producir la liberación de mediadores de la inflamación. Y estos mediadores de la inflamación son principalmente la histamina, pero también pueden liberar algunos mediadores lipídicos, como son los leucotrienos, las prostaglandinas y el factor de activación plaquetaria. Además, se va a producir la liberación de otro tipo de citocinas, que también son mediadores inflamatorios. La consecuencia de la liberación de todos estos mediadores inflamatorios va a provocar una respuesta inflamatoria y vascular, conocida con el nombre de hipersensibilidad inmediata. Entonces, esta es la forma en la cual las IgGs son responsables de las respuestas a las reacciones alérgicas de hipersensibilidad. Pero no solamente son responsables de las reacciones de hipersensibilidad alérgicas, sino que estas IgGs son muy importantes en la respuesta inmune contra parásitos. Y la respuesta inmunológica contra parásitos también se produce de esta forma, solo que dependiendo el tipo de parásito, va a provocar la fagocitosis del parásito, si este es más pequeño que los mastocitos, o va a destruir al parásito a través de un mecanismo que se llama exocitosis. Y como consecuencia de la exocitosis, entonces se van a liberar estas sustancias inflamatorias, proinflamatorias, que se van a pegar en la membrana del parásito. Y de esta manera pueden actuar otro tipo de mecanismos que van a tratar de destruir al parásito. Entonces, estas son las IgEs. Y para terminar, tenemos a las IgDs. Las IgDs constituyen menos del 1% del total de las inmunoglobulinas presentes en circulación sanguínea. Se encuentra formada por dos cadenas pesadas del tipo delta, de ahí el nombre de IgD, y la mayor parte de ella, la mayor parte de la IgD, se encuentra unida a un receptor de membrana en los linfocitos B maduros.
Entonces, la IgD se encuentra pegada a los linfocitos B maduros, juntamente con la IgM, aunque aún no se ha demostrado ningún papel específico. Lo más nuevo con relación a las IgDs es que en las últimas pruebas realizadas, sobre todo a nivel de ratones, es que la IgD organiza un sistema de vigilancia en el punto de contacto entre la inmunidad y el proceso inflamatorio que acabábamos de ver. Los datos preclínicos obtenidos a través de modelos de ratón indican que la IgD estimula la respuesta primaria de los linfocitos T, una especie de linfocito T muy característica que recibe el nombre de linfocito T helper. O más bien conocido con el nombre de linfocito T mayúscula H tipo 2. Es el linfocito T helper tipo 2. Entonces, este linfocito T helper tipo 2, al interactuar con los basófilos y posiblemente con otro tipo de células del sistema inmunológico, va a activar la respuesta inflamatoria. También se ha observado que las IgDs interactúan con proteínas transmembranas y que posiblemente en las enfermedades autoinmunes este proceso de activación transmembrana se encuentra desregulado. Entonces, se está haciendo un estudio importante actualmente en el lupus eritematoso, en el cual se ha observado una elevación importante de IgD, pero todavía no se ha demostrado su papel específico, por lo menos en los seres humanos. En los ratones, sí. En los ratones ya, como les decía, se ha encontrado que la IgD organiza un sistema de vigilancia en el punto de contacto entre el proceso inmunológico y el proceso inflamatorio. Se siguen haciendo estudios, ya es un gran avance, porque antes no se sabía absolutamente nada, solamente que la IgD se encuentra elevada en enfermedades crónicas, como el lupus eritematoso sistémico, pero no está específicamente relacionada con ninguna enfermedad. Por eso es que en la actualidad ya se están haciendo estudios de este tipo. Y para concluir, no sé si nos va a dar tiempo, yo creo que sí, vamos a ver las deficiencias hereditarias en las proteínas plasmáticas. Dentro de las deficiencias hereditarias tenemos la deficiencia de factores tromboplásticos. Por un lado tenemos a la hemofilia. La hemofilia puede ser lo que se conoce como hemofilia clásica. Es una enfermedad causada por el déficit congénito de factor 8, es el antihemofílico. Y da como consecuencia la hemofilia clásica, conocida también como hemofilia tipo A. El factor 8, ustedes saben que es un factor de la coagulación que interviene en la generación de la trombina durante el proceso de la coagulación sanguínea. Los pacientes que presentan presentan esta enfermedad van a tener hemorragias prolongadas como consecuencia incluso de pequeñas heridas. La hemofilia A es la más frecuente de las 3 hemofilias. Hay una hemofilia B causada por deficiencia en el factor 9 y una hemofilia C causada por una deficiencia en el factor 11 de la coagulación.
La hemofilia A es la más frecuente y se transmite como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres transmiten la enfermedad, pero no enferman. Es decir, que solamente la hemofilia clásica es producida en pacientes varones. Ya habíamos dicho que los pacientes hemofílicos rara vez tienen hemorragias espontáneas, aunque cualquier pequeña herida puede provocar un proceso hemorrágico prolongado. Si es que se produce una hemorragia interna como consecuencia, por ejemplo, de un traumatismo, un golpe, ustedes saben que la zona se pone morada, se pone verde, porque hay una hemorragia dentro del tejido muscular. Entonces, cualquier hemorragia a nivel del tejido muscular puede producir una necrosis muscular. Y esta necrosis muscular va a ser seguida por fibrosis y la contracción del músculo afectado. La característica para el diagnóstico, no necesitamos hacer una cuantificación del factor 8. Lo que vamos a hacer es simplemente solicitar pruebas de coagulación. En este tipo de pacientes, la característica es la prolongación del tiempo de coagulación sin alteración en el tiempo de protrombina. Entonces, es una característica que permite hacer un diagnóstico diferencial con la siguiente patología, que recibe el nombre de afibrinogenia. En el caso de la afibrinogenia, es una enfermedad también hemorragípara, es decir, que produce hemorragias semejante clínicamente a la hemofilia, es decir, que tiene las mismas manifestaciones clínicas que la hemofilia. En este caso, se trata de un trastorno muy infrecuente, extremadamente infrecuente, y caracterizado por la ausencia congénita de fibrinógeno. La mayor parte de las veces es una ausencia total o casi total del fibrinógeno. Al igual que las carencias de protrombina, factor 5 y factor 10 de la cascada de la coagulación, estas son enfermedades heredadas, pero a diferencia de la hemofilia, no ligada al cromosoma X. Es decir, que no está causada por mujeres y que los que van a enfermar son los varones. En este caso, enferman tanto varones como mujeres. En los pacientes se presenta una alteración a nivel de la vía final común de la coagulación. Por lo tanto, tanto el tiempo de coagulación como el tiempo de protrombina se prolongan de manera indefinida. Y el paciente, si no es atendido, muere por hemorragia incontrolable. Y la medicación que se le debe administrar es justamente fibrinógeno. Si no se le administra fibrinógeno, el paciente, por más de que la herida sea muy pequeñita, jamás va a coagular. Y por último, las agammaglobulinemias, hipogammaglobulinemias e hipergammaglobulinemias. Primero vamos a hablar de las agammaglobulinemias y las hipogammaglobulinemias. La deficiencia o la ausencia de gamma globulinas va a desencadenar un proceso o unas enfermedades que reciben el nombre de inmunodeficiencias. Estas inmunodeficiencias pueden ser congénitas, genéticamente adquiridas, o pueden ser
adquiridas, como la inmunodeficiencia causada por el virus del SIDA, el HIV. Las inmunodeficiencias se encuentran asociadas con un riesgo elevado de padecer infecciones recurrentes, ya sea el descenso o ausencia de la región gamma globulinas, por lo general suele indicar una deficiencia de inmunoglobulinas G. No nos olvidemos que las inmunoglobulinas G son las que se encuentran en mayor cantidad. Esta deficiencia de inmunoglobulinas G puede ser secundaria a una síntesis insuficiente, ya sea por una alteración congénita primaria o por una enfermedad adquirida. La existencia de inmunoglobulinas G normales no descarta un déficit primario, ya que esta inmunoglobulina formada puede no cumplir con su papel normal. Es decir, que estas IgGs pueden ser anormales. La A-gamma-globulinemia se refiere a la ausencia total o casi total de las inmunoglobulinas. Puede ser como consecuencia de una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, es decir, que la mujer transmite pero no enferma, en la que existe un bloqueo selectivo a nivel de la linfopoiesis tipo B. Entonces, ¿qué impide justamente la síntesis de los anticuerpos? Porque los linfocitos B son los responsables de la síntesis de anticuerpos. En estos casos, los niveles de IgG van a ser muy bajos y prácticamente indetectables las IgMs y las IgAs, aunque la inmunidad celular se encuentra conservada. Pero en estos pacientes van a haber infecciones bacterianas recurrentes de inicio precoz a partir de los 6 a 9 meses de vida. Entonces, como no hay anticuerpos, estos niños no forman su respuesta humoral, no forman su respuesta inmunitaria de largo plazo. Entonces, cualquier proceso infeccioso o cualquier ingreso de un antígeno va a causar un proceso infeccioso. Y para terminar, vamos a ver lo que corresponde a las hipergamma-globulinemias, es decir, un aumento a nivel de las gamma-globulinas. Una patología muy característica es lo que se conoce con el nombre de mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una neoplasia maligna caracterizada por la proliferación de un solo tipo de células plasmáticas a nivel de la médula ósea, lo que va a producir la disminución del resto de las células plasmáticas. Y esto va a causar trombocitopenia, es decir, deficiencia en la coagulación porque van a estar disminuidas las plaquetas. Va a provocar anemia por disminución de los eritrocitos y leucopenia por disminución de los glóbulos blancos. De la misma manera se va a producir la inhibición en la producción de las inmunoglobulinas normales, con una producción exagerada de una sola de ellas. Entonces se produce una excesiva formación de un único anticuerpo. La mayor parte de los anticuerpos formados en exceso son de tipo IgG. Y en segundo lugar, los anticuerpos de tipo IgA. En muchos de estos pacientes que sufren mieloma múltiple, las células malignas no van a ser capaces de formar a la IgG completa, sino que van a formar IgGs
incompletas. Y estas IgGs incompletas van a producir un aumento importante de las cadenas ligeras. Y como son cadenas ligeras, son cadenas livianas, son cadenas pequeñitas, estas cadenas ligeras van a ser fácilmente excretadas a través de la orina. Esta cadena ligera que se excreta a través de la orina reciben el nombre de proteínas de Bence-Jones. Son las proteínas de Bence-Jones. Y son muy importantes en el diagnóstico del mieloma múltiple. Pero fíjense, un examen de sangre no nos va a servir para la cuantificación de estas proteínas de Bence-Jones. ¿Por qué? Porque se excretan de manera fisiológica a través de la orina. Por lo tanto, para el diagnóstico del mieloma múltiple, hay que buscar esta proteína de Bence-Jones en la orina. Muy importante para su diagnóstico. Bueno, les agradezco mucho el haberse conectado. Nos hemos pasado con 3 minutos y para el día lunes tendríamos hemoglobina, mioglobina. Regresamos al libro de teoría. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Un excelente día y nos veríamos el día viernes con la parte práctica. Que les vaya muy bien. Hasta luego, chicos.